La noticia, la más importante, el magistrado Roberto Carlos Vidal, de la JEP, de la Jurisdicción Especial para la Paz, le pidió respeto al gobierno después de que Oti Patiño, quien es el comisionado de paz, hablara de la posibilidad de acabar, de cerrar o de limitar este Tribunal de Justicia Transicional. La JEP llegará a su fin. Un enérgico llamado hizo el magistrado Roberto Vidal, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, luego de que el comisionado de paz, Oti Patiño, anunciara la posibilidad de cerrar las puertas de esta entidad. La JEP hace un enérgico llamado a respetar la separación de poderes como principio esencial del Estado constitucional de derecho y a garantizar la autonomía que le asiste a esta jurisdicción. Cualquier cierre prematuro de la JEP le causaría un enorme perjuicio al país, pero sobre todo a aquellos comparecientes que pertenecieron a las extintas FARC-EP y a los miembros de la fuerza pública sometidos a la JEP, pues se podría ver comprometida la regularización de su situación judicial. Además, el presidente alertó sobre el incumplimiento de los acuerdos finales de paz del 2016 si se llegase a dar el cierre de la entidad y afirmó que la Corte Penal Internacional tendría nuevamente oportunidad para evaluar el país y tomar las medidas pertinentes. Estas iniciativas desde el Ejecutivo resultan muy riesgosas si apuntan a que las nuevas instituciones que se deben crear para resolver los asuntos judiciales de los procesos de paz en curso se construyan sobre la base de la destrucción de la JEP o de su descrédito. Nos hace temer que el Estado colombiano pudiera incurrir en incumplimiento de sus obligaciones internacionales, lo cual podría tener un efecto muy negativo para el Estado y de cara a que podrían volver a abrirse mecanismos como el examen preliminar o, ojalá nunca suceda, tuviera la Corte Penal Internacional que asumir sus obligaciones en la falta del cumplimiento del Estado colombiano. El magistrado Vidal prendió las alarmas al anunciar que el presupuesto que asciende a los 450.000 millones de pesos y que está destinado para el sistema restaurativo, la imposición de sanciones a los comparecientes para reparar a las víctimas, fue reasignado a la Unidad para las Víctimas. El año pasado convinimos que estarían destinados a la JEP 450.000 millones que estuvieron alocados en el Fondo Colombia en Paz. Las noticias que tuvimos en el último mes que contravenían el desarrollo largo de este proceso fue que tales recursos fueron destinados dentro de la unidad de víctimas a otras funciones, otras misiones, entre las muchas que esta unidad tiene. Red Más Noticias habló con la directora de esta entidad y afirmó que estos recursos no han llegado aún a la dirección. No se ha hecho una definición sobre qué va a pasar con esos fondos, que no son 450.000 millones, sino que entiendo que son 250.000 millones porque los otros recursos ya habían sido reasignados. En este momento, esto que anunció la JEP no se ha definido. Está por definirse en la próxima reunión de Junta Directiva. Por ahora, la JEP exige al gobierno nacional que se garanticen los recursos para su funcionamiento. Desde 2016 fue creado este Tribunal Especial para la Investigación y Reparación de las Víctimas del Conflicto Armado. La existencia de esta jurisdicción no podrá superar los 20 años. Lo que son las cosas de la vida. Una de las personas que más tuvo que ver, Paula, buenas noches, con la JEP fue Juan Manuel Santos, porque esta Jurisdicción Especial para la Paz se crea para el proceso que se hizo con las extintas FARC. Pues hoy el presidente Santos está como del lado del presidente Petro, porque dice que la JEP tiene que concentrarse solamente en los altos cabecillas e incluso le pide a la Corte que la limite. Pues podríamos decir que el expresidente Santos tuvo un tono crítico con el actual funcionamiento que tiene la JEP. Se refirió al tema diciendo que debe concentrarse en
juzgar a los máximos responsables para que la JEP sea de esta manera más eficiente. Entonces, al respecto, lo que hizo Giovanni fue recordar una demanda que interpuso ante la Corte Constitucional el exministro Jessy Reyes, justamente hablando de este tema, y le está pidiendo a la Corte que la resuelva rápidamente. Porque si continúa en esa actitud, la JEP no va a cumplir con los términos, va a terminar su periodo sin haber resuelto el tema de la justicia. Por eso se necesita que la Corte le establezca a la JEP unos parámetros para que sea más eficiente y se concentre, como fue el espíritu del acuerdo, en los máximos responsables, no en todos los responsables. A propósito de ese tema, la MOE, que es la Misión de Observación Electoral, advirtió de un pico con pinta de orangután que hay en la reforma política. Resulta que ahí metieron un capitulito que dice que partidos como Comunes, que es el partido de las FARC, podría mantener su personería jurídica así no alcance el umbral, es decir, así no alcance los votos mínimos. Esto fue lo que descubrió la MOE. La reforma política que radicó el gobierno trae un salvavidas para que partidos como Comunes de los ex-FARC sobreviva así no alcance el umbral en las elecciones a Congreso de 2026. Como uno de sus puntos se introduce la modificación de los requisitos para obtener personería jurídica por parte de las agrupaciones políticas. En este proyecto se establece que por un periodo de 4 años los partidos que actualmente gozan de personería la mantendrían. La misión de observación electoral puso la lupa sobre este mico, pues según ellos es un mal mensaje cambiar esta regla del sistema electoral colombiano. Para la misión de observación electoral se considera inconveniente esta propuesta de régimen de transición, toda vez que actualmente en Colombia existen 32 agrupaciones políticas con personería jurídica, las cuales deberían someterse a las urnas, a la participación ciudadana, para así obtener ese reconocimiento. Actualmente, un partido político puede obtener o conservar su personería jurídica si alcanza el umbral electoral, es decir, el 3% de los votos válidos para la elección a Senado o Cámara. Bueno, vean ustedes, por estos días, en esta semana se están cumpliendo 8 años de la firma del acuerdo de paz con las extintas FARC. Y resulta que en medio de eso viene este debate alrededor de la JEP, que no es nuevo, pero se vuelve a calentar. Y por otra parte, vienen esta mico que se está metiendo en la reforma política para favorecer el Partido de los Comunes. Y vamos por partes. En primer lugar, cuando digo que no es nuevo el debate alrededor de la JEP, me refiero a que el gobierno del presidente Gustavo Petro ha sido partidario de que la JEP como que baje su perfil, como que se acelere, como que salga rápido del panorama, con 2 propósitos. El primero de ellos, desde el momento mismo en que el presidente Gustavo Petro empezó a hablar de la paz total, indirectamente estaba diciendo que la paz que se logró con las extintas FARC era una paz parcial, una paz menor, una paz que no era comparable con lo que él iba a lograr. Ya sabemos, entre otras cosas, que esa paz total ha tenido un desarrollo bastante tortuoso y hasta el momento ha sido un proyecto fallido. Pero en ese contexto, de ese desdén, de ese desprecio relativo hacia el acuerdo que se firmó con las extintas FARC, pues viene concomitantemente un desprecio por la labor de la JEP. Y de hecho, varias veces, hace rato no se mencionaba, pero varias veces se ha mencionado por parte del gobierno la idea de tener una corte de cierre. ¿Qué es ese tema de una corte de cierre? Que hay una justicia ordinaria, hay una justicia con los paramilitares, hay una justicia con las FARC firmada en el acuerdo de paz, y que todas esas justicias deberían llegar a una única corte de cierre, en la cual se dirimieran todos los aspectos que quedaran pendientes de aquellos que tuvieran cuentas con la justicia. Hay quienes dicen que esa es una estrategia del gobierno para terminar finalmente, igualmente encarando o doblegando la intención política del uribismo, en la medida en que uno de los que tiene cuentas con la justicia en este momento es el presidente Álvaro Uribe, que tiene un juicio en este momento adelantándose por falsos testigos. En ese contexto no es de extrañar que se dé una andanada de parte de Oti Patiño, el comisionado de paz, diciendo esa JEP debería ser, estas justicias temporales deberían ser puramente temporales y acabarse. Pero bueno, son palabras a duras penas. Lo que no son palabras es que se embolaten 450.000 millones de pesos, que son claves para la labor de la JEP.
Por supuesto, quienes dicen que la JEP se demora tienen razón también, pero dentro de esa demora, y si queremos superarla, la JEP tiene que contar con recursos. ¿Para qué? Para poder desarrollar los proyectos que van a dar lugar a las penas alternativas. Acuérdense ustedes, las penas generales de la justicia ordinaria son unas penas de cárcel, etcétera, etcétera, para distintos casos, y las de la Jurisdicción Especial de Paz son algún tipo de trabajos, de proyectos productivos, etcétera, etcétera, que necesitan financiación. Si se les corta el chorro, como se les ha cortado 450.000 millones de pesos, pues imagínense ustedes lo que puede hacer la JEP en adelante. Y una última mención sobre esa idea de que el Partido de los Comunes puede tener 4 años más de vida, incluso sin cumplir con el umbral. Acuérdense que hay un umbral de votación que los partidos deben tener para poder sobrevivir. Pues bien, esa reforma política viene con ideas y con dulces para todos, para que se vote a favor, para que se mantenga, y dicen los que saben que se estaría cocinando otra reforma en el Congreso, potencialmente, una que permitiría 2 años más del gobierno de Gustavo Petro, con un dulcecito para los congresistas, 2 años más de periodo para los congresistas. Ojalá esa atrocidad no sea cierta.